México en coyuntura, con el periodista Alberto Nájar. Alberto Nájar, productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service, periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas, editor en El Camino y presidente de la Red de Periodistas de a Pie. Desde tu experiencia, ¿cuál sería el papel que tienen los periodistas en la sociedad? Los periodistas te juegan un papel fundamental en cualquier sociedad. Hace mucho tiempo, y no fue en México, se decidió que una de las herramientas básicas para garantizar uno de los derechos fundamentales, para garantizar la democracia, pero sobre todo la paz en cualquier democracia, que es el derecho a la información, le corresponde a los periodistas. Los periodistas no solamente son los que te informan, los que te dan a conocer las noticias que tú te parecen interesantes o no, tampoco son únicamente los que se pueden formar parte de alguna estrategia de propaganda o de desinformación. Son fundamentalmente uno de los elementos más sensibles para que cualquier sociedad pueda tener garantizado su derecho a saber, a poder preguntar, a cuestionar, a tener las respuestas que necesita para que su vida cotidiana sea lo mejor posible y para que se garantice, sobre todo eso, para que se garantice el deber fundamental de cualquier Estado democrático, cuidar la integridad, la tranquilidad y la paz, la salud, la educación, la democracia de todos los ciudadanos. ¿Cuál es el objetivo del Código de Ética del Periodista? Un código de ética sirve básicamente para que sepas cuál es tu tarea y que no lo olvides. Tu tarea fundamental no es informar para un grupo político, para un grupo fáctico o para ti mismo o tus amigos. Tu tarea fundamental es contribuir justamente a que la sociedad, tu audiencia, tenga la mejor información posible y con ello pueda tomar las decisiones que requiere para que en algunos casos, por ejemplo, pueda eventualmente salvar su vida, para tomar decisiones económicas que le puedan garantizar estabilidad, pero también para tomar decisiones que le salven la integridad de su familia y, por supuesto, para todo lo que implica el desarrollo de cualquier persona, de cualquier ser humano. El código de ética sirve para que sepas que no debes cometer excesos, cuál es tu función, cuál es tu tarea, tu responsabilidad y también, por supuesto, para que si rompes ese código de ética, pues recibas la sanción o lo que corresponde a no cumplir con tu trabajo fundamental como periodista. ¿En periodismo existe la imparcialidad y la objetividad o es una utopía? Mira, es una discusión muy vieja, la verdad. Hay algunos que sostienen que la objetividad no existe porque desde el momento en el cual tú reportas un hecho, una noticia, le estás dando la interpretación que tú tienes personalmente y decides qué privilegiar o qué no privilegiar, qué informar o qué no informar. Eh, entonces, bajo esa óptica, pues es muy difícil que tú puedas decir que una objetividad al 100% pues existe realmente. Lo que sí hay, y eso me parece que es claro apuntarlo, es esa, digamos, em, la ponderación que tú debes tener como periodista para que todas las voces y todos los involucrados en alguna información, reportaje que tengas, tengan un espacio equilibrado y del mismo tamaño de cada uno de ellos. Que seas imparcial, pues también es importante. Imparcial, ¿qué significa ser imparcial? Pues yo lo entiendo como no darle voz más a un actor que a otro. Imparcial también implica no meterte tú como periodista en alguna coyuntura política sin que tengas toda la capacidad de que todas las voces, insisto, pues estén dentro de tu pieza periodística. Y por supuesto también hay algo adicional que también implica el que tu información tenga un objetivo que es el informar y no desinformar. Y eso me parece que también es un elemento importante dentro del trabajo periodístico. Más allá de que si es objetivo, si es imparcial o no, está esa labor básica fundamental, que lo que tú tienes que hacer es informar lo más con datos, lo más comprobado posible, con todos los hechos verificados insisto, con todas las aristas y todas las voces que sean necesarias.
hay que cuidar, por supuesto, la dignidad de las personas. Eso es algo que muy pocas veces en el periodismo en México se toma en cuenta. Es fundamental para evitar la revictimización, por ejemplo, en casos de las personas que son víctimas de algún crimen, pero también sobre todo para que se esparce esta cultura de respeto a los derechos humanos, que también es algo importantísimo. El derecho a la información es un derecho humano y los periodistas tenemos muchísima responsabilidad en la violación y abusos que se pueden llegar a cometer en contra de personas o de grupos de personas vulnerables. Te pongo un caso, los migrantes. La forma como tú defines a un migrante es la forma como el espacio en el cual se mueve va a ser tratado. La forma como tú informas sobre una situación de salud como es la pandemia, va a ser también que las personas que te escuchan y que te tienen alguna confianza tomen o no sus decisiones. Por eso es muy importante que toda la información y el trabajo periodístico esté sopesado, esté ponderado, esté verificado y que atienda todos esos principios básicos que tu código de ética siempre te marca, porque a veces, con mucha frecuencia, yo diría, tu información puede salvar vidas, pero también puede provocar que se pierdan vidas. Y con eso no se juega. Ética periodística o periodismo militante. ¿Cuál es la línea divisoria? No debe haber ninguna línea divisoria. El periodismo militante no debe existir, porque en todo caso no es periodismo. En todo caso se le puede llamar como propaganda, se le puede llamar trabajo político, se le puede llamar, no sé, alguna tarea de mecanismo de información o de contrapropaganda, de desinformación también. El periodismo militante me parece que no es lo correcto. El periodista tiene que entender cuál es su responsabilidad, es su tarea con su trabajo en la sociedad. Y es que la audiencia, la sociedad, tenga todos los elementos necesarios para que sean ellos y ellas quienes decidan cuál va a ser su posición política, por ejemplo. El periodista tiene todo el derecho de opinar, por supuesto, pero eso no se le puede llamar, es un género periodístico, pero no se le puede llamar un trabajo que pretenda, digamos, ser equiparado a un reportaje, por ejemplo, ¿no? La militancia de un periodista debe quedarse en lo personal, debe quedarse en el momento en el cual va a emitir su voto, o en su trabajo como ciudadano, en su convicción política, en lo que puede opinar, influir, en lo que pueda querer hacer como ciudadano. Pero el utilizar la herramienta de un medio de comunicación para influir en favor de una causa política, cualquiera que sea, por muy loable que se pueda destacar, me parece que no es lo correcto. Ahora, es importante también tenerlo muy claro. Hay géneros periodísticos y dentro de esos géneros está el artículo de opinión, por supuesto, y la columna. Allí es otra cosa. Allí es un tema en el cual tú tienes todo tu derecho a expresar lo que piensas, lo que crees, y cada quien decide si te cree, si te sigue o no te sigue. Pero pretender hacer pasar una pieza informativa que se le quiera llamar reportaje, nota, noticia, como con un tinte político o una tendencia ahí escondida como algo imparcial o objetivo, me parece que esa es una trampa. Es una trampa. Y el problema es que después lo único que haces es contribuir a la desinformación. Y por supuesto, un periodista que desinforma es un periodista que pierde una pieza elemental de su propio trabajo, que es la credibilidad y la confianza, sin contar, por supuesto, la pérdida, me parece también muy importante, pues de su misión y de su labor dentro de una sociedad que requiere de periodismo crítico, objetivo, informado, imparcial, con datos duros y verificados, porque esa es la mejor herramienta para tener una sociedad libre, una sociedad democrática y, ojo, combatir la desinformación y el odio, que en estos días, en este México, es fundamental. A nadie le sirve esparcir odio, ni de un lado de los militantes de una tendencia política conservadora, ni los militantes de una tendencia política progresista. Eso no le sirve a nadie, solamente le sirve a los violentos. Y yo creo que esa no es la tarea ni de los periodistas, ni de cualquier persona que quiera vivir en una sociedad democrática y en paz. La paz que tanto requiere este país tan roto y tan lastimado. México en coyuntura. Para hablar en libertad.